Hola, buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por estar escuchando estas pláticas. Les recordamos que aunque las pláticas no tienen secuencia como tal, algunas tienen relación unas con otras y pues los invitamos a que las vean. Bienvenido, padre. Sí, muchas gracias. Y un saludito también a todos y todas, ¿verdad? Y bueno, seguimos con este intento de favorecer y ayudar a las personas a conocer, a reflexionar cosas importantes. Ya la semana pasada habíamos desarrollado el tema de los poderes de la mente. Claro, los subtítulos por ahí pueden orientar un poquito, ¿no? Hacia dónde queremos dirigir la reflexión. La vez pasada, pues un poco si los poderes de la mente son una amenaza o un recurso, claro, tratamos relativamente estos dos puntitos. Y bueno, hoy continuamos con este tema y en esta ocasión sí voy a procurar ir como con más detalle a lo que se quiere, a lo que queremos expresar. Y bueno, aquí mientras pongo esta presentación con el título, ¿verdad? Los poderes de la mente, creencias y supersticiones. De inmediato inicio recordando lo que dijimos la semana pasada. Selecciono aquello que me parece importante y que conecta con el tema de hoy, ¿no? El tema de la percepción. Vamos a recordar cómo se define la percepción humana. Luego vamos a ver también por qué razón es importante esta definición. En psicología, bueno, una de las definiciones de percepción es la sensación o conjunto de sensaciones completadas, corregidas e interpretadas por el sujeto con la ayuda de sus conocimientos. Dicho de otro modo, nosotros no percibimos en forma pura, o no sé cómo decir, o en forma completamente neutra los estímulos que llegan a los sentidos. Nuestra mente ha aprendido a interpretarlos, ¿sí? A ver de qué se trata. Y aquí un ejemplo o un par de ejemplos que no sé si ya los puse en alguna otra ocasión, ¿verdad? Por ejemplo, estas dos figuras nos hacen ver que nuestra percepción modifica a las sensaciones. En esta primera imagen, estas tres sombras o tres figuras de un hombre con sombrero son del mismo tamaño las tres, ¿sí? Si alguien después quiere detener el video y medirlas, ¿verdad? Se va a dar cuenta de que son del mismo tamaño. Esta chiquita, entre comillas, es exactamente del mismo tamaño que esta. O esta otra imagen que tenemos del lado derecho, que nosotros la percibimos como una espiral. Y no es una espiral, son círculos concéntricos. En este caso, del lado derecho, sí es posible comprobarlo. Y aquí subrayo el verbo comprobar. Si seguimos el cursor de cualquiera de estas líneas, ninguna nos va a llevar al centro, como lo haría una espiral, sino que permaneceremos aquí dando vueltas todo el tiempo porque esta no es una línea que vaya hacia el centro, es un círculo, ¿verdad? Así es de que esto es un círculo. Sí, puedo quedarme aquí todo el tiempo que se quiera, ¿verdad? Y sigo. O la siguiente, esta que está aquí. Igualmente, si yo sigo la línea, ¿verdad? Y espero irme hacia el centro, pues nunca lo lograré porque es un círculo también, ¿verdad? Y así todas las demás. Entonces, esta figura no es una espiral. Eh, a la retina de nuestros ojos llegan los círculos concéntricos, pero el fondo de esta figura hace que nuestro cerebro haga un proceso y perciba una espiral. Lo mismo del lado izquierdo, que aquí no la puedo medir, ¿verdad? No sé cómo hacerle para medirlo, pero bueno, lo pueden medir ustedes, como el fondo, ¿sí? Este fondo que da la impresión de que esta está más lejos que esta, ¿sí? Es lo que nos hace interpretar que es una imagen mucho más grande. Y hay muchos más figuras
que hacen que nosotros o demuestran que nosotros le ponemos algo de nuestros aprendizajes a aquello que llega a los sentidos. Puse un ejemplo visual, el sentido de la vista. Más adelantito voy a poner algún otro ejemplo del sentido del oído. La primera cosa entonces es que la sensación que llega a los ojos es interpretada por el cerebro de una manera equivocada. Sin embargo, por ejemplo, aquí cuando fui mostrando y señalando, verificando que esta no es una espiral, sino son círculos concéntricos, lo hice con otra forma distinta a la simple mirada, a la percepción, ¿sí? Puse un cursor y comprobé, y subrayo el verbo comprobar, verifiqué que la percepción es equivocada. Bueno, entonces regreso aquí a la definición. Yo creo que resulta un poco más clara. La percepción es la sensación o conjunto de sensaciones completadas, corregidas e interpretadas por el sujeto con ayuda de sus conocimientos. Y ahora entonces continuamos. Los procesos de percepción permiten entender y dar sentido a las sensaciones. Esto es, el cerebro interpreta las señales y lo va a hacer de acuerdo a sus aprendizajes. Esto lo dijimos la semana pasada, aun cuando no puse las figuras. Otra cosita que señalábamos es que este aporte del cerebro a las sensaciones y que nos permiten percibir es algo que se fue construyendo, ¿no? Nosotros fuimos aprendiendo a percibir ciertas cosas. Por ejemplo, si una persona tuvo la experiencia de que casi se ahoga cuando ve una alberca y puede meterse, siente, o sea, percibe peligro. Otro que siempre jugó con el agua, muy contento y todo, no percibe ningún peligro y ambos reciben la misma sensación en sus ojos, ¿verdad? Esto quiere decir que nosotros vamos construyendo una teoría de significados de las sensaciones y eso es lo que explica mi percepción. Decíamos que los niños son como pequeños científicos que van comprobando, van aprendiendo por ensayo y error, ¿verdad? Y se van construyendo una teoría o una mentalidad. Y esa mentalidad va a influir fuertemente en la manera como perciben. Estos corolarios, que serían creencias indiscutibles para nosotros, muchas veces pueden ser discutibles y conviene que sean discutibles, pero es posible que la persona las considera como indiscutibles. La aprendió a una determinada edad y renuncia a seguir aprendiendo, a seguir siendo científico y se puede quedar en creencias, ¿verdad? Sin volver a verificarlas. Bueno, esto también nos permite entender varias cositas. La primera, que una percepción es tanto más rica cuanto más amplia sea la experiencia y la cultura del sujeto. Si una persona no tiene conocimientos o habilidades previas, está a la deriva de lo que le digan. Y aquí voy a hacer simplemente aplicaciones porque aparece una pregunta, también otra pregunta que tiene que ver un poco con los temas anteriores sobre las medicinas alternativas y cosas por el estilo. Pero un ejemplo muy sencillo. Si una persona conoce los documentos del magisterio de la iglesia, leyó, conoció, estudió el documento Jesucristo, portador del agua de la vida, entonces es una persona que tiene más conocimientos y habilidades que alguien que lo desconoce. Bueno, entonces tenemos una persona que conoce el documento en su totalidad y que no lo conoce. Y ambas personas escuchan una conferencia que empieza con textos dramáticos del Apocalipsis,
diciendo que es un documento del Papa y cosas así. La persona que tiene el conocimiento del documento y también además conoce el contexto, el magisterio de la iglesia y escucha esa conferencia, en primer lugar no se asusta. Una persona que la desconoce y como la desconoce percibe como verdadero aquello que escucha. Y si el conferencista le presenta textos apocalípticos, incluso sacados de contexto, etcétera, entonces la persona percibe, vamos a decir así, lo que escucha, lo percibe de forma muy diferente. ¿En dónde está la diferencia? En los conocimientos previos, ¿sí? Entonces, no todos percibimos de la misma forma. Una persona que tiene más aprendizajes sobre un cierto tipo de objetos o temas, percibe más que una persona que no lo tiene. Y esto naturalmente que es progresivo, o sea, una persona puede seguir estudiando, verificando cosas por el estilo, y por lo tanto su percepción va siendo más rica, más verdadera, más adecuada. O puede no hacerlo, puede quedarse sí, sin nada, o sea, es posible que haya dejado de ser científico, ¿sí? Por eso tendríamos que decir que la mente se fortalece si la persona no deja su impulso científico, que aclararé todavía alguna cosita sobre esto, ¿sí? Si no deja la búsqueda, la comprobación, cuando es posible comprobarlo, y es lo que se conoce como pensamiento crítico, o al menos es uno de los aspectos importantes del pensamiento crítico. Cuando presenté esta figura, la de la derecha, y les decía que la percepción está equivocada, que no es una espiral, sino círculos concéntricos. Bueno, podrían decir, pero no, no es cierto, yo veo una espiral, pero luego hubo una forma, ¿verdad? Entonces puse el cursor para comprobar, ¿sí? Para ir a ver si es cierto o no es cierto. Dicho de otro modo, la percepción inicial puede ser verificada, ¿sí? Es decir, si yo no estoy seguro o si otra persona viene y me dice lo contrario de lo que estoy viendo, entonces yo tengo la capacidad de ir a comprobar, de ir a verificar o no hacerlo y decirle que el otro está loco, ¿verdad? Por ejemplo, en esta que percibo como espiral y alguien me dice, no, fíjate que esos son círculos concéntricos y a mí pues yo veo una espiral, no me inquieto por comprobar nada y le digo al otro, estás loco, ¿no ves que es una espiral? ¿Sí? Aquí entonces, aquello que quisiera subrayar es que no es lo mismo que una persona desarrolle esta capacidad crítica, ¿sí? O estas posibilidades críticas de comprobar, ¿sí? Conforme lo va haciendo, claro que su percepción se va haciendo más adecuada, más verdadera y también más rica. Esto es entonces una cosa que creo que puede quedar clara. Y es aquí donde entramos a uno de los conceptos que había señalado al principio y que es el pensamiento supersticioso. ¿Cómo se define la superstición? Pues es una creencia o práctica irracional, o sea, no tiene fundamento racional, asociada a eventos y reglas de tipo mágico, místico, sobrenatural, y usualmente vinculada con el ocultismo. Y aclaro entonces algunas cositas. El pensamiento mágico es un pensamiento que no sigue las reglas de la lógica, ¿no? Sino que junta dos eventos que no tienen relación, ¿no? Y considera que uno causa al otro, ¿no? Cuando no es así. Y entonces las causas y efectos son desproporcionados. Hubo un conductista, el último grande conductista, Skinner, ¿no? Que verificó este asuntito, ¿no?
a una paloma o a una ratita, cualquiera, lo puso en una caja, llamada la caja de Skinner, y había por ahí un circulito rojo y la paloma estaba medio hambrienta, picoteando ahí, y cuando picoteó casualmente el disquito rojo, le mandó comida el señor Skinner, y la paloma por ahí luego picoteó otra vez el rojo, y el señor le mandó comida, y a un cierto punto la paloma, pensamos, ¿verdad?, que creía que ella hacía que llegara la comida picoteando el disquito rojo, ¿no? No, no es cierto, simplemente era una asociación, era el experimentador que le mandaba la comida, pero creía la paloma, o bueno, o al menos así fue condicionada, que haciendo eso se producía esto. Sí, es un efecto que no es real, ¿no? Y entonces Skinner deduce que el pensamiento supersticioso que es es un pensamiento aprendido, así como la paloma lo aprendió. La semana pasada puse de ejemplo del obsesivo compulsivo, el trastorno obsesivo compulsivo, a través del cual la persona que tiene este trastorno necesita hacer actos mágicos, repeticiones de cosas para que no haya un efecto negativo para otras personas, así como si hubiese una lógica, ¿no? Bueno, entonces a este se le conoce como pensamiento supersticioso. Bueno, todavía antes de ver otros aspectos, en psicología se dice que está vinculada con el ocultismo. El ocultismo es algo muy amplio, tiene muchísimas cosas, desde la brujería hasta la herbolaria, por ejemplo, ¿sí? Y en realidad se le conoce como ciencias ocultas. Es algo así como decir, yo sé cómo se hace esto, pero no te lo digo, ¿sí? Y simple y sencillamente es eso, ¿verdad? No tiene nada de extraordinario, ni mucho menos. Y bueno, un hombre que tuvo mucha experiencia con un gurú, que es el padre Berlán, ¿sí? Cuando le preguntan, ¿verdad? No en el videíto de 20 minutos que ya vemos que se está súper manipulado, sino en el libro, ¿verdad? De más de 200 páginas, en la cual le preguntan en forma muy incisiva, ¿no? Y cuando le preguntan sobre el ocultismo, le dicen, oiga, es algo demoníaco, ¿no? Y dice, no, son cosas que no tenemos ninguna prueba científica, salvo lo que dicen los ocultistas. ¿No? Muy, con un amplísimo sentido crítico. Bueno, todavía diciendo algunas cositas más del pensamiento supersticioso, entonces atribuye una explicación mágica de buena o mala suerte, ¿sí? A la generación de lo que sucede, ¿no? Sin ninguna prueba científica, ¿sí? Este, Aquí tenemos otro aspecto, ¿no? Cuando una persona considera que le va mal por mala suerte y que generalmente tiene mala suerte, ese es un pensamiento supersticioso, ¿no? Le va mal porque no calcula, porque se le van ciertos datos, porque se aferra a ciertas ideas que si se analizan científicamente en detalle, ¿no? Resultan evidentes, ¿no? Entonces, diríamos que el pensamiento supersticioso piensa más o menos así. De hecho, se considera que la mente de un supersticioso considera que lo que le sucede está causado afuera, en el ambiente, ¿sí? Es por algo que pasó afuera, por eso me sucede lo que me sucede. El pensamiento crítico dice, claro, que lo que está afuera importa. Y bueno, alguna vez tendré alguna desgracia, pero yo tomo mis decisiones y el hecho de que tenga éxito o no va a depender mucho, no de la suerte, sino de que yo use mis capacidades mentales, la inteligencia, etc. La siguiente cosita, ya la había comentado, la conducta supersticiosa se aprende, a veces en forma accidental, ¿no? Y a veces también en forma así como medio enseñada por otros, ¿no? Y bueno, ya sobre esto hemos hablado ampliamente en otras ocasiones. Finalmente, las explicaciones mágicas de los acontecimientos suelen aliviar la ansiedad sin hacer el esfuerzo necesario para afrontar la realidad, ponerse objetivos, comprometerse, ¿no?
Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cómo me va a ir el día de hoy y leo el horóscopo o escucho el horóscopo, bueno, pues me estoy liberando de comprometerme y responsabilizarme de mis decisiones de este día, ¿verdad? Porque no va a ser el horóscopo el que me lo va a decir, ¿no? De hecho, este es el principal riesgo, ¿sí? No es una cosa de tipo, no sé, demoníaco, no sé qué cosa. Más adelantito vamos a hablar un poco sobre quién considera que es así. Habrá gente que se asuste de lo que estoy diciendo, ¿verdad? De que simplemente el asunto es un subdesarrollo del pensamiento crítico que es sustituido por alguien que me diga cómo me va a ir, ¿verdad? Este es el problema fundamental. Y hoy, en esta ocasión, amplié un poquito más en relación a la semana pasada sobre lo que entendemos por superstición o pensamiento supersticioso. Y había señalado esto, pero también ahora lo amplío un poquito más, ¿sí? La mejor manera de luchar contra la superstición es el desarrollo del pensamiento crítico. Si regreso a las imágenes estas, ¿no? Alguien me dice que esto no es una espiral y pues yo puedo juzgarlo de tonto, de loco o no sé qué, porque es evidente que hay una espiral, entre comillas, evidente. Bueno, pero yo puedo decir, tendrá razón, no tendrá razón, lo voy a comprobar. Y uso una forma, ¿sí? El cursor y voy siguiendo las líneas y digo, este señor tenía razón, ¿sí? ¿Cuál fue la diferencia entre mandarlo a volar diciendo que es un loco porque es evidente que es una espiral del otro? La diferencia está en la comprobación, verificación de los datos, ¿verdad? Preguntarse qué es lo que sustenta una afirmación de otro, ir a verificar, ¿sí? Hay personas que ya tienen el hábito de hacerlo, otras no. Y sí, parece muy sencillo, pero no lo es tanto, ¿no? Este pensamiento crítico o la adquisición del pensamiento crítico, ¿no? El desarrollo del pensamiento crítico, ¿no? Porque se requiere la disposición a cuestionar y eventualmente estar dispuestos a abandonar creencias profundamente radicadas y aseguradoras, ¿no? Aquí es donde nosotros nos damos cuenta de que hay un tremendo miedo, ¿no? A salir, ¿no? De esas creencias que exactamente se les llama corolarios, o sea, aprendizajes que nosotros ya consideramos como indiscutibles, ¿no? Y por lo tanto, pues claro que no los ponemos a discusión. Desarrollar el pensamiento crítico supone, no sé si decir, la valentía, ¿no? De cuestionar aquello que nosotros considerábamos que era completamente incuestionable. Y una de las emociones que más obstaculizan el desarrollo del pensamiento crítico es exactamente el miedo, ¿sí? ¿Mm? El miedo de abandonar las propias convicciones, etcétera. Y por eso es una cosa que resulta indignante, ¿no? Querer hacer creer a otras personas algo infundiéndoles miedo, ¿no? Y es posible que una persona mantenga el pensamiento supersticioso, no crítico, usando determinadas técnicas. Por ejemplo, se puede negar la evidencia, ¿sí? Personas que descalifican datos que se les presentan, lo descalifican así nada más directamente, y ya tranquilamente, y se dedican a otra cosa, ¿sí? Otra, se puede descalificar la fuente. Sobre esto, bueno, sí me detengo un poquito discutiendo con una persona que desconoce el magisterio, pero cree que lo conoce, ¿no? Me recuerdo que le decía, mira, la Congregación para la Doctrina de la Fe emitió este documento que dice esto y está equivocado, con su reacción inmediata. Digo, ¿cómo descalificas, sí,
al órgano más importante, ¿sí? En la estructura del magisterio, el soporte inmediato del Papa, ¿no? Del Santo Padre. No, pero con la mano en la cintura tranquilamente, ¿verdad? Y de esa manera, pues ya se queda tranquilo. O se pueden desarrollar conductas agresivas. En este sentido, también quiero aclarar que cuando hay personas que reaccionan fuertemente hacia mi persona pues porque les invito a que vayan a comprobar las cosas. Hay algunas personas que se asustan un poquito y me dicen, pero ¿cómo es que le dicen esto? Le digo, no, no te preocupes. Sigue siendo un material para nosotros, ¿no? Sí, que hemos seguido, que hemos tenido en cuenta los datos reales, etcétera, etcétera. Y cuando aparecen este tipo de reacciones, las aceptamos tranquilamente, una respuesta habrá, pero no sé cómo decir, estas personas no caen en la cuenta del ridículo que hacen, ¿no? Porque desconocen no sé, desconocen los datos y desconocen que quienes están aquí escuchando sí conocen, o sea, desconocen todo ese asuntito, ¿verdad? Este es un pequeño paréntesis que nos ayuda a seguir desarrollando el pensamiento crítico y en un momentito más, pues vamos a hacer alguna referencia a la Sagrada Escritura para completar esto un poquito más. Antes de pasar bueno, voy a presentar aquí una pregunta que amablemente nos hace Claudia Marcela Zúñiga, ¿verdad? En el Facebook o no sé en dónde, pero bueno, en la semana llegó esta pregunta y me dice, hay muchos sacerdotes que dicen que si uno acude a ciertas prácticas de medicina alternativa es una idolatría y un pecado. Yo tengo la duda, pues hay muchas prácticas de medicina prehispánica y queremos saber qué dice el magisterio de la Iglesia sobre estas prácticas, como son la homeopatía, el temazcal, la irideología, el biomagnetismo médico, la bioenergética a distancia, las flores de Bach, las limpias, la herbolaria, la acupuntura. Por favor, padre, si nos puede explicar detalladamente, se lo agradecería mucho. Bueno, aquí hay dos cositas que yo puse en negrita, no están en el original, porque bueno, todavía habría otra por ahí, ¿verdad? Porque se habla de idolatría, ¿sí? Algunos sacerdotes dicen así directamente que practicar alguna de estas cosas es idolatría. Y la otra cosa es la salud, ¿verdad? Que también vamos a tener en cuenta. Y otras cositas también que tienen que ver con el pensamiento crítico, ¿verdad? Entonces, la primera cosita que diría aquí es que se habla de prácticas de medicina prehispánica, pero aquí hay también otras cosas que no son de medicina prehispánica, como es, por ejemplo, la homeopatía. El temazcal sí es de medicina prehispánica. La herbolaria también es de medicina prehispánica. El resto, en cambio, no. Sin embargo, lo tomamos en cuenta, ¿verdad? ¿Qué dice la Iglesia en relación a todo esto? La Iglesia no se pronuncia sobre medicamentos. Sobre esto ya comentamos que en el documento Jesucristo, portador del agua de la vida, cuando aparece esa lista, ¿no? De homeopatía, acupuntura, etcétera, es muy claro si se quiere leer con calma y entender el texto, que ese estudio provisional está diciendo qué dicen algunos de la nueva era sobre esto. Y dicen que es como una vida dorada, así se titula incluso. Entonces descartamos ese puntito. Pero la iglesia se pronuncia de otro modo ante estas cosas. Es decir, nos invita a tener un pensamiento crítico sobre estas cosas. Y para ello, entonces, regreso lo que iba a señalar anteriormente. Para esto, quisiera referirme a el número 36 de un documento que es del Concilio Vaticano II, que es Gaudium et Spes.
quiero recordarles que el Concilio Vaticano II y todos los concilios ecuménicos son magisterio supremo, muy diferente al documento Jesucristo portador del agua de la vida. Entonces, este documento en el número 36 dice lo siguiente, esto lo leo y lo comento para responder también a esa pregunta. Dice, si por autonomía de la realidad se quiere decir que las cosas creadas y la sociedad misma gozan de propias leyes y valores, que el hombre ha de descubrir, emplear y ordenar poco a poco, es absolutamente legítima esta exigencia de autonomía. Hago un primer comentario. No puse más texto para no ser muy largo, pero en esos números el concilio está haciendo la diferencia entre el creer que el universo no tiene un creador, y es entonces el universo es autónomo sin creador, y dice, o esta, ¿verdad? Que se reconoce la autonomía de la realidad sabiendo que es obra del creador. Esa es una sana autonomía. Y aquí lo que he puesto en negrita, que la realidad, las cosas creadas, gozan de propias leyes y valores que el hombre debe descubrir, ¿no? Y es lo que vamos a ir viendo. Bueno, continúo. Pues por la propia naturaleza de la creación, todas las cosas están dotadas de consistencia, verdad y bondad propias y de un propio orden regulado que el hombre debe respetar con el reconocimiento de la metodología particular de cada ciencia o arte. ¿Qué es metodología? La forma como procede una ciencia, ¿sí? Entonces, arriba dice que la realidad, Dios le dio autonomía en sus leyes propias y en sus valores, y el ser humano debe descubrirlas con una metodología adecuada, particular de cada ciencia o arte, ¿sí? Subrayo ciencia, ya lo había mencionado anteriormente. Por ello, la investigación metódica en todos los campos del saber, si está realizada en forma auténticamente científica y conforme a las normas morales, nunca será en realidad contraria a la fe. Son a este respecto de deplorar ciertas actitudes que por no comprender bien el sentido de la legítima autonomía de la ciencia, se han dado algunas veces entre los propios cristianos actitudes que seguidas de agrias polémicas indujeron a muchos a establecer una oposición entre la ciencia y la fe. Yo creo que el texto es muy, muy claro, ¿sí? El concilio dice, Dios hizo el universo, lo hizo muy bien, tiene sus propias leyes de funcionamiento, y el ser humano debe seguir una metodología científica para descubrir y entender esa obra de Dios. Esto está dentro de nuestra fe, porque cuando yo trato de entender la realidad, yo soy un creyente, estoy tratando de entender la creación, ¿sí? La creación de Dios. Esa es la legítima autonomía. Me parece que es muy, muy claro y si hay después algo más que aclarar, será bienvenido al final. En el mismo documento, Gaudium et Spes, en el número 54, habla de nuevos caminos se han abierto para perfeccionar la cultura y darle mayor expansión, ¿sí? Caminos que han sido preparados por el ingente progreso de las ciencias naturales y de las humanas, ciencias humanas, ¿sí? Entonces dice, hay nuevos caminos para perfeccionar la cultura y son el progreso científico, incluido las ciencias sociales. Por el desarrollo de la técnica y también por los avances en el uso y recta organización de los medios que ponen al hombre en comunicación con los demás, de aquí provienen ciertas notas características de la cultura actual. Las ciencias exactas cultivan al máximo el juicio crítico. Estamos hablando del pensamiento crítico o juicio crítico. Continúa el documento. Los más recientes estudios de la psicología
explican con mayor profundidad la actividad humana. Las ciencias históricas contribuyen mucho a que las cosas se ven bajo un aspecto de mutabilidad y evolución. Entonces, bueno, también aquí menciono la psicología para saber en qué consiste la psicología, ¿no? La psicología es una ciencia en el sentido de que tiene un método propio de investigación, o más bien dicho, varios métodos propios de investigación para entender cada vez con mayor profundidad, la actividad humana o la conducta humana. Y bueno, yo creo que es más que suficiente o más claridad cómo es un compromiso humano y cristiano verificar las cosas, ¿sí? Y bueno, aquí entonces esta presentación aquí. Y bueno, entonces empiezo por algo, retomo algunas cositas. Hay muchos sacerdotes que dicen, etcétera. El hecho de ser sacerdote no garantiza que estemos preparados, ¿sí? Y es una pena que pues, haya muchos que no van a las fuentes, no acompañan a sus feligreses a ver las cosas. Sí, lo siento mucho, pero así es. Y el hecho de que un sacerdote lo diga no es autoridad. De hecho, las personas que se han molestado mucho conmigo, se han asustado, no sé qué, que yo sea sacerdote, no es que les interese. O sea, dicen, es que un sacerdote dice, y usted ni parece sacerdote y cosas por el estilo, ¿verdad? Es un manejo mental, es una racionalización muy clarita, ¿no? No somos nosotros, ni los exorcistas, ni están los datos muy precisos y quien quiere tomar, ¿sí? Después, segundo, que la medicina alternativa es una idolatría. A ver, la medicina, no sé si alópata, ¿sí? La que usamos, la que se usa, ¿verdad? La que se aceptada, es muy reciente, ¿no? Los antibióticos se descubrieron en 1920 apenas, ¿no? Y se empezaron a producir más porque al principio ni caso hicieron del descubrimiento en los 1940, Segunda Guerra Mundial. ¿Cuánto tienen los antibióticos que dieron un paso enorme a la medicina, ¿sí? A la medicina alopática o tradicional? Antes de que existiera la ciencia llamada química, no se podían producir medicamentos, por ejemplo. ¿Cuál era la forma de medicar? La herbolaria, las hierbas. En los indígenas de América, ¿verdad? Incas, aztecas, mayas, por ejemplo, cuando llegan los españoles, encuentra todo un recetario de hierbas, ¿no? Y la herbolaria se coloca dentro del ocultismo, curiosamente. A ver, antes de que apareciese, bueno, todavía más. Entonces, la aparición de la medicina alopática dependió de dos cosas. De la química como ciencia, ¿sí? El que fue progresando poco a poquito los elementos químicos, ¿no? Que tienen 200 años de ser descubiertos, cuando mucho, y apenas descubiertos después para poder utilizarlos. Tienen poquísimo. Y la otra es la anatomía, ¿no? Entonces, tenemos a Miguel Ángel por allá, ¿verdad? Hace varios siglos, no muchos, 4 o 5 siglos, ¿no? Que empieza a diseccionar el cuerpo para la cuestión de la escultura, ¿sí? Tiene poquísimo. Así es de que la mayor parte de los siglos de la humanidad, lo que funcionaba eran las medicinas alternativas, ¿no? Quien conozca un poquito la historia se va a dar cuenta de eso y uno dice, bueno, todos estaban endemoniados antes y tuvo que llegar la química para que la medicina dejara de ser endemoniada, ¿sí? Por eso ese temor a las medicinas alternativas para un historiador es algo ridículo realmente. Y vuelvo a repetir, el documento Jesucristo, portador del agua de la vida, no dice eso, no es demoníaca ni mucho menos, ¿verdad? Y entonces acá tenemos el temazcal, pues es como un baño sauna literal de los indígenas. ¿Y cuáles son sus beneficios? Pues los de un baño sauna, ¿verdad? Más o menos. Claro que no están así como muy modernos, son de piedras y eso también puede ser que ayude, pero purifica un poco de virus, mejora un poco la piel y cosas por el estilo, o la herbolaria también, ¿verdad?
Y ahí es donde nosotros tendríamos que decir, ¿qué dice la iglesia? Porque esa es la pregunta de esto. La iglesia dice, investiguen, ¿sí? La iglesia no dice esto está bien, esto está mal. Más adelantito voy a presentar otro texto de otro documento del magisterio que ya había presentado en otras ocasiones, pero bueno, de nuevo no creo que haga mal, ¿verdad? Y hay otros que no son de medicina prehispánica, ¿verdad? Como la homeopatía, por ejemplo, creada por un médico en Alemania, ¿sí? Por ejemplo, los imanes, biomagnetismo, la bioenergética, la acupuntura y cosas por el estilo, que requieren ser estudiadas científicamente. Algunos definen la medicina alternativa como no científica, ¿verdad? Y aquí habría que ver qué se entiende por científico. Hay muchas cosas que no son observables, como sería la química, por ejemplo, ¿verdad? Como sería la energía nerviosa, por ejemplo. ¿Sí? Me recuerdo cuando me fracturé, pues hace como año y medio, la muñeca izquierda, ya después del yeso y empecé la rehabilitación. Entonces la fisioterapeuta me ponía a veces en el antebrazo un aparato que hacía algún tipo de descarga eléctrica en el nervio y la mano se movía sola, ¿verdad? La levantaba así sistemáticamente. Pues esa energía no se ve, no es química, ¿verdad? Es algo que no se ve, pero tiene un efecto muy real, ¿sí? Muchas de las cosas, sobre todo, por ejemplo, la cuestión cuántica, la energía atómica y cosas por el estilo, no son visibles, como sería un medicamento, por ejemplo. Sin embargo, existen y se manejan por los efectos que van teniendo, no por la observación directa, ¿sí? Y ahí entra todo lo que es energía, pues imanes o acupuntura o cosas por el estilo. Y para ello nosotros necesitaríamos ir entendiendo cada vez más una dimensión del cuerpo humano que es la electricidad, ¿sí? Bueno, electricidad, sin corriente, sin energía, energía vital, porque no es solo eléctrica, también, por ejemplo, el metabolismo, ¿sí? Convierte sustancias químicas en energía vital, los alimentos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la medicina llamada alopática se basa sobre todo en la química, ¿no? Creo que todavía falta ir avanzando y se avanza mucho en lo que es la física, entre comillas, lo que no es visible, pero que tenemos los efectos, ¿no? Que es todo lo que hemos llamado energía, ¿sí? Entonces, lo que la iglesia diría o dice es eso, es decir, que estas cosas se investiguen, ¿verdad? Y que no se dé un juicio, pues muchas veces ignorante, como se hace con los documentos de la iglesia, ¿verdad? Que lo pudimos comprobar aquí una y otra vez, ¿no? Como personas que ignoran el magisterio de la iglesia hablan en su nombre y en contra de lo que dice. Eso es lo que diría. O sea, no es, la iglesia no se pronuncia sobre un tipo de prácticas en específico, ¿sí? Y para ello, bueno, voy a cambiar un poquito aquí. Este documento que está firmado por el cardenal Joseph Ratzinger, antes de ser el Papa Benedicto XVI, ¿verdad? Como prefecto de qué cosa? De la Congregación para la Doctrina de la Fe, ¿sí? Este documento que se llama Carta a los Obispos de la Iglesia Católica sobre algunas prácticas de la meditación cristiana, y que al final, antes de la firma del cardenal Ratzinger, que era el Papa Juan Pablo II, señala explícitamente, ¿no? Que fue aprobado por el Papa Juan Pablo II. Y tanto para ilustrar lo que son las cuestiones terapéuticas no tradicionales, ¿verdad? Así como alternativas, vamos a decir así. Les vuelvo a presentar otra vez el número 2 de este documento, ¿sí? Que dice literalmente así. Ustedes pueden ir a comprobarlo si gustan. Dice, el contacto siempre más frecuente con otras religiones y con sus diferentes estilos y métodos de oración han llevado a que muchos fieles en los últimos decenios se interroguen sobre el valor que puedan tener para los cristianos formas de meditación no cristianas. La pregunta se refiere sobre todo a los métodos orientales. Nota número 1, ¿sí?
Vamos al fin del documento, vemos la nota número 1 que dice: con la expresión métodos orientales se entienden métodos inspirados en el hinduismo y el budismo, como el zen, la meditación trascendental o el yoga. Se trata, pues, de métodos de meditación del extremo oriente no cristiano, que no pocas veces hoy día son utilizados también por algunos cristianos en su meditación. Las orientaciones de principio y de método contenidas en el presente documento desean ser un punto de referencia no solo para este problema, sino más en general para las diversas formas de oración practicadas en realidades eclesiales, etc. Ya después de la nota, si seguimos la lectura, actualmente algunos recurren a tales métodos por motivos terapéuticos. Ojo. La inquietud espiritual de una vida sometida al ritmo sofocante de la sociedad tecnológicamente avanzada impulsa también a un cierto número de cristianos a buscar en ellos el camino de la calma interior y del equilibrio psíquico. Este aspecto psicológico no será considerado en esta carta, que más bien desea mostrar las implicaciones de lo que, etc. No sé si alguien ve que la iglesia lo condena o no, ya después lo hemos comentado en su momento, no quiero detenerme mucho, pero el documento lo que quiere hacer ver es que estas prácticas pueden preparar para la oración, pero no son oración cristiana, y lo que quiere aclarar es esa confusión. Algo parecido podemos nosotros señalar en relación a esto, ¿sí? La iglesia, el magisterio de la iglesia, no se pronuncia sobre cuestiones terapéuticas, se hace bien o no hace bien, ¿sí? Simplemente nos quiere prevenir a no confundir. Creo que es muy claro. Y aquí, regresando a esta pregunta, sí, muchos sacerdotes y también personas que han reaccionado negativamente y agresivamente, ¿no? Que se va contra el primer mandamiento, es idolatría, ¿sí? Ninguno puede decir que una práctica sea idolatría, porque no depende de la práctica. Y para ello vamos a recordar a la primera carta a los Corintios, ¿sí? Lo pueden encontrar por ahí, voy a leer eh, Primera Corintios en el capítulo 8, versículos del 4 al 7, es este texto. Pero antes, una aclaración para entender el texto. En las primeras comunidades cristianas, en ocasiones había conflictos entre grupos debido a la forma diferente de entender la pureza de los alimentos. En la comunidad de Corinto, algunos se preguntaban si era lícito comer carne que había sido sacrificada a los ídolos, a lo cual San Pablo responde poniendo una premisa. Esta es la premisa y la respuesta la vamos a ver en el siguiente. Bueno, en relación a esto, en Corinto, sí, había veces que el culto pagano sacrificaban animales a sus ídolos y luego hacían como un banquete y comían la carne sacrificada a los ídolos, no se la comían toda y lo que sobraba la vendían en el mercado. Algunos cristianos se ponían el problema de decir, ¿cómo sé que esta es carne sacrificada a los ídolos o no? O si yo sé que fue sacrificada, no me la como, cositas así. Y otros decían, no, pues da lo mismo, ¿no? Entonces, San Pablo escribe: sabemos que un ídolo no es nada en realidad y que no hay más Dios que el único. Ciertamente la gente habla de dioses en el cielo o en la tierra, y en ese sentido hay muchos dioses y señores, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Pero no todos tienen este conocimiento. Algunos estaban tan acostumbrados hasta hace poco que para ellos comer lo que se ofreció al ídolo es como sacrificar al ídolo, y con esto manchan su conciencia poco formada. Aquí, en esta premisa, todo mundo, ¿cómo decir? Todo mundo está en la misma condición de fragilidad. No es lo mismo alguien que ya se convirtió al cristianismo, sabe que hay un solo Dios y todavía los ídolos le hacen ruido, ¿sí? Y comparado con otros que no, ya saben que los ídolos son nada, ¿sí? Por lo tanto, calificar de idolatría una práctica es ignorar esto, es ignorar que hay algunas personas que, bueno, pues todavía
siguen creyendo en ídolos y en actos mágicos, pues sí, pues, pero hay otras que no. ¿Y cuál es la respuesta de San Pablo, sí? Pongo aquí bueno, omito este texto y directamente vamos a la carta. Todo esto, dice San Pablo, todo está permitido, pero no todo conviene. Perdón, un segundito que dice, bueno, coman pues todo lo que se vende en el mercado sin plantearse problemas de conciencia, pues del Señor es la tierra y todo lo que contiene. Dice, ustedes vayan y coman lo que quieran. Pero si alguien que no comparte la fe los invita, vayan si quieren y coman de todo lo que les sirvan sin plantearse problemas de conciencia. Pero si alguien dice, esa es carne sacrificada a los ídolos, no coman, piensen en el que les advirtió y respeten su conciencia. He dicho su conciencia y no la tuya. ¿Será conveniente que yo haga uso de mi libertad para traerme los reproches de otra conciencia? ¿Será correcto que yo me beneficie de los dones de Dios y le dé gracias si va a ser mal interpretado? ¿Sí? No sé hasta qué punto resulte claro, me parece demasiado evidente. ¿Sí? San Pablo dice, ustedes coman libremente. Pero si hay alguien que eso le genera problema, bueno, pues no coman en razón de él. ¿Sí? Esta es una cosa que he insistido en otras ocasiones, ¿verdad? Cuando dicen, es que esto hace mal, depende cómo esté tu estómago, ¿sí? Es que esto te lleva a perder la fe, depende de cómo esté tu fe. ¿Sí? Y es aquí donde no es justo ni correcto que personas frágiles y que creen que porque alguien se sentó de quién sabe qué modo o quién sabe qué hizo de prácticas, ¿verdad? De relajación, creen que eso les quita la fe. Es lo que no es correcto, ¿sí? Creer que todos son frágiles en su fe y cosas por el estilo, ¿sí? Bueno, ya he visto este asuntito y veo que el tiempo se nos ha ido muy rápido, ¿sí? Entonces, bueno, voy a quitar este asuntito porque creo que ya me alargué bastante. Simplemente señalaría que cuando nosotros, bueno, lo personal, me he inquietado por el conocimiento de la psicología, de la neurofisiología, de la salud psicofísica y todo este asuntito, bueno, pues es en este clima y en este plan que dice el Concilio Vaticano II, como también unir conociendo la creación de Dios nuestro Señor. ¿Sí? Y aquí, pues claro, lo que señalaría, diría, es que seguiremos nosotros escuchando seguramente mm, no sé cómo decir, descalificaciones, agresiones y cosas por el estilo. ¿Sí? Y en ese sentido diría que estas pláticas no son para estas personas, a menos que decidan investigar, pero no lo son. Sin embargo, son pláticas abiertas, o sea que si quieren las ven también, ¿verdad? Estas personas, ¿verdad? Pero no son para quienes no investigan, ¿eh? Estas pláticas. Si quieren, ya pueden entender cómo actuamos, ¿verdad? Pero sobre todo para que quienes sí investigan puedan manejar los juicios que les mandan otras personas, ¿sí? Y esta fue precisamente la razón por la cual se iniciaron los temas, por ejemplo, ¿sí? De nueva era y todo, porque había personas que me mandaban por ahí un WhatsApp diciendo, oiga, me mandaron esta conferencia, ¿es cierto o no? Y estaban las personas muy asustadas. Y bueno, que bueno, vamos entonces a aclarar este asuntito. Pero bueno, nuestro tema de hoy era sobre creencias y supersticiones, ¿verdad? Y con lo que quisiera concluir es que si nosotros no queremos abrirnos a verificar las cosas y nos mantenemos en nuestras creencias y supersticiones, entonces nuestra vida se verá sumamente limitada, ¿verdad? Y también el mundo exterior resultará demasiado amenazante y pues esa no es vida, ni tampoco es lo que Dios quiere. Para eso nos dio una mente y un cerebro, ¿verdad? Y conviene entonces que lo apliquemos a eso.
Bueno, yo me detengo aquí, también no sé qué tan escandaloso fui, ¿verdad? Y qué tanto hubo personas que se hayan sentido mal, pero bueno, con mucha honestidad y con mucho gusto, ¿verdad? No sé si hay alguna reacción por allí. Sí, padre, tenemos un comentario de Ivette, dice, tampoco hay advertencias sobre el Reiki. No, en ninguna. O sea, el documento que describe, es el documento Jesucristo portador del agua de la vida, que solo describe, ¿verdad? No se pronuncia. Ahora, el Reiki sería una interpretación que tiene cierta base científica o al menos datos que son reales y otros que no sabemos, ¿sí? Y es el hecho de que nosotros tenemos energía que va más allá de nuestra piel. Eso es clarísimo. Está la cámara Kirlian, por ejemplo, que lo hace ver, ¿sí? Y otros métodos, el galvanómetro, por ejemplo, y cosas por el estilo. Así es de que, entonces, lo que hace el Reiki es manejar un poquito a distancia, ¿sí? Sí. Y la iglesia no hay ningún documento que diga que eso es, o sea, nada, más bien lo que diría sería, pues sigan investigando a ver si eso es cierto o no es cierto, ¿verdad? Y aquí la investigación pues, tiene muchas, como decir, muchas formas de ser investigado. Pero si la pregunta es si no hay nada, no hay nada. O sea, si alguien encuentra, por ejemplo, si hay alguna persona que escucha esto y se pone así de pelos de punta, pues yo le agradecería que me diga cuál documento, ¿verdad? Porque el que más lo podría decir sería ese. Y hay otra cosa importante. Si estas cosas fueran demoníacas, la iglesia sería muy clara en ese sentido. Ya vimos, o sea, que dice, no tocamos este punto, los beneficios terapéuticos, no, etcétera, etcétera, ¿sí? De veras, o sea, pensemos un poquito. Si eso fuese demoníaco, sería demasiado grave como para que la iglesia no dijera explícitamente, ¿sí? Entonces, no hay ningún documento que se pronuncie sobre el rey. Muchas gracias, padre. También Ivette dice, entre supersticiones y teorías de conspiración, ¿hay algo en común? Pues lo mágico, sí, lo mágico, claro, el común sería eso, sí. Ujú. También tener visiones muy catastróficas de las cosas y cosas así, sí, tendrían en común como una interpretación demasiado simplona, ¿no? De lo que sucede, sí, diría que eso, lo que veo que tendría en común. Ujú. Muchas gracias, padre. Pues son los únicos comentarios que tenemos hasta ahorita, padre. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Recuerden que si tienen alguna pregunta o duda durante la semana o cuando lo vean, con mucho gusto nosotros se lo hacemos llegar al padre y el padre nos ayuda con sus respuestas. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, que descansen y nos vemos Dios mediante la semana que viene. Si Muy Dios bien. quiere. Gracias, Ya, padre. sí, Gracias a todos. gracias, Dice gracias, Javi, hasta. gracias. Gracias.